¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el gran Renzo Franco, más conocido como Jesus. Bienvenido. Bienvenido acá a Ciencias sin Floro de la Conversa. Un placer tenerte acá realmente. Muchas gracias por acceder a la propuesta. ¿Cómo estás, man? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? No, gracias a ti, Coco, por invitarme. No, me gusta bastante tu canal. De hecho, siempre lo recomiendo, siempre lo veo ahí. Much- También los streams, a veces me doy una Muchas vuelta, ¿no? gracias, man. Muchas gracias. Realmente, Me parece una propuesta muy interesante, muy única también, ¿no? Porque no hay mucha gente que hable de esto en el Perú, ¿no? O sea, a veces, hay gente pues en el extranjero, en México incluso, que habla, ¿no? Ni que hablar de Estados Unidos, Europa, ¿no? Pero en el Perú es algo muy particular, ¿no? Me gusta bastante, siempre se los recomiendo ahí a la gente, a los cachimbos, ¿no? Miren el canal de Coco ahí. Entonces, no, yo encantado de estar acá. muchas gracias, man. Sí, o sea, creo que es algo que siempre he querido hacer desde que pues, estaba en la universidad, ¿no? O sea, la razón por la que hago esto es por ese coco que tuvo ese choque en la universidad y dijo, ay, ¿qué pasó acá? No, esto no es como me lo pintaban y quiero mostrar más o menos a partir de experiencias de otras personas y conversaciones de más o menos cómo es, ¿no? Porque uno no sabe realmente, ¿no? Uno es muy Sí, chico y no entiende cómo funcionan las cosas y solo tiene idea de, ah, más o menos así es, ¿no? Y nada, y pues, no sé, aún no le encuentro el nombre. Algunos le dicen que es divulgación. Yo no digo que es divulgación porque no hablo de ciencia como tal, pero pues ahí creo que es importante hablar un poco sobre la realidad científica de nuestro país y también universitaria, man. Eso es bien bastante preocupante para mí, ¿no? O sea, de ahí salimos todos. La base de la educación superior en ciencias está en las universidades nacionales. O sea, lo digo porque ujú, pues solo hay una privada que enseña física, en el caso de física, ¿no? sí, Y o sea, las demás son nacionales, entonces esa es la base de nuestros futuros físicos, nuestros futuros matemáticos, nuestros futuros científicos. Es importante conocerla y sumergirnos y aprender de eso, ¿no? Somos resultado de eso también. sí. Eh, pero nada, sí, muchas gracias, man. Justo ahí siempre me sumerjo en la vida de las personas con las que voy a conversar. Y contigo me llevé muchas sorpresas, man. Sí, hay que decir, yo te conozco, pues, superficialmente nos hemos conocido, ¿no? En algunas ocasiones. Y pues ahora que estaba indagando un poco sobre tu vida, man, he visto que estuviste en dos carreras. O sea, primero estuviste estudiando en la agraria. Sí, Y ahora terminaste estudiando, acabas de terminar de estudiar física, ¿no? sí, Es loquísimo. sí. Para más o menos hacer memoria, tú ingresaste a la agraria en el 2012, ¿no? Todavía vi una foto que decía, Ah, el Facebook, claro. una foto que estabas con tu polo de molinero inteligente, cuida el medio ambiente. Ingresaste a Sí, y ambiental. ya son casi 10 años ya. Sí. ¿Por qué ingresaste a ambiental, verdad? ¿Cuál fue esa primera motivación de postular a la agraria o a ingeniería ambiental? Bueno, la motivación es un poco genérica, o sea, es la de, bueno, tratar de hacer algo por el medio ambiente, ¿no? Ajá. En esa época, recuerdo que se hablaba, bueno, hasta ahora no, se hablaba bastante, pero ya hace casi 10 años, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, también se hablaba mucho del cambio climático, ¿no? O sea, ya era un tema importante, ¿no? Que igual no se le hace caso, igual que ahora, ¿no? Eso no ha cambiado, pero se hablaba y bueno, a mí me gustaba ver bastante Discovery, ¿no? Claro. Y recuerdo que había un programa de como que de encontrar soluciones ambientales, ¿no? Te mostraban ciertas tecnologías, ciertas propuestas, ¿no? Bueno, no sé si eran factibles o no, no sé qué, pero en esta época sí me llamaron bastante la atención, ¿no? Y el cambio climático, pues también cuando te lo presentan el tema es como que, oye, el planeta se está yendo al demonio y si no hacemos algo, nosotros nos vamos a morir, ¿no? O sea, viene alarmista un poco, o sea, viene alarmista, ¿no? Y, y yo siempre he tenido esta tendencia digamos, tratar de centrarme en los problemas
más grandes, ¿no? Más fundacionales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, obviamente, si me dicen, oye, el planeta se va a ir al demonio y nosotros también, obviamente, pues hay que preocuparse por eso, ¿no? Entonces, sí. Entonces, básicamente por eso, ¿no? O sea, viendo ese programa, dije, ah, mira, bueno, ahí está, o sea, hay este problema, pero también hay gente que está trabajando en algunas cosas para tratar de darle solución, ¿no? Obviamente era en Estados Unidos, pero bueno, en esa época uno no sabe muy bien esas cosas, ¿no? Como tú también has dicho, ¿no? Entonces, bueno, buscando, digamos, qué carreras hay, me encontré con ambiental y en esa época la agraria era una de las pocas que tenía ambiental, ¿no? Ahora San Marcos tiene ambiental, Ah, creo mira. que la UNI nunca estuve seguro si en la UNI había ambiental o era ambiental con otro nombre, Sí, no, sí hay no lo sé ambiental. hasta Hay una ahora. facultad ambiental y sanitaria. Ajá. Pero en esa época, básicamente, o sea, si tú buscabas ambiental, era la agraria, ¿no? Ah, Entonces dije, bueno, vamos a la agraria, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como seguro mucha gente que, que te ve, ¿no? Y bueno, está viendo qué carrera estudiar, ¿no? De frente te dicen, bueno, tienes que ir a una nacional, ¿no? Bueno, básicamente por cuestiones económicas, ¿no? totalmente, sí. Entonces, ya, pues entonces, bueno, de las nacionales, la agraria es una de las mejores, ¿no? Entonces, bueno, decidí entrar ahí, ¿no? Estuve ahí. Sí. Pero bueno, obviamente como ya spoileaste el final de la historia, no me quedé ahí. Claro. Bueno, estuve varios años, de hecho, y para ser honesto, ¿no? A pesar de que me salí de la carrera, la agraria igual es una universidad muy agradable, muy bonita, o sea, bonita en el campus, también la gente, la cultura es muy distinta a lo que encontré, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Entonces, mi experiencia cuando entré a estudiar física fue un poco distinta a la usual, ¿no? O sea, fue distinta por un par de razones, ¿no? Por eso a veces no me gusta o sea, no es que no me guste contar mi experiencia, sino que no la encuentro representativa, la encuentro muy específica, Claro. ¿no? Porque empezar, estudié ya, o sea, yo no entré, o sea, a la agraria sí entré saliendo del colegio, Ujú. pero a San Marcos, a física, ya pues ya había estado en la agraria, ¿no? O sea, no solo ya sabía algunos cursos, sino que también ya me había topado pues con la realidad de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces Ah, ya, ya estabas cuando, curtido. claro, claro, claro. Y eso que el agraria yo diría que es mejor que mi facultad, ¿no? Al menos. No quiero hablar mal de mi facultad, pero tiene algunas cosas que creo yo que la agraria hace muy bien, como sus estudios generales, ¿no? También que es una universidad más chica, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, eso de llevar cursos con gente de todas las carreras, ¿no? O sea, tú te metes a un curso de cálculo y o sea, ahí se matriculan de todas las carreras, ¿no? Y tú te topas con gente de todos lados, ¿no? De biología, de industrias alimentarias, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, por ejemplo, que la agraria hace muy bien, ¿no? Bueno, al menos San Marcos no lo ha podido, no pudo hacer sus estudios generales tan bien de esa manera, creo yo. Bueno, no sé la uni, pero hay cosas que sí rescato mucho de la agraria, ¿no? Eh, no solo, digamos, la gente que conocí o lo que aprendí, eh, no, sino que, o sea, el tener esa experiencia, ¿no? Tanto digamos, claro, como de toparse con la Universidad Nacional por primera vez y también de estar en un ambiente distinto al que se suele encontrar, ¿no? En las facultades, bueno, de física, matemática, como tú ya has mencionado en tus videos también, ¿no? Entonces creo que hizo que mi experiencia sea, al momento de estudiar física, sea distinta, ¿no? Sí, totalmente. O sea, conozco gente de la agraria, la mayoría mujeres, ¿no? Y pues he estado ahí un rato, he visitado, ¿no? Me queda cerca también. Y es otro ambiente, como tú dices, ¿no? Te da otro feeling, si quieres ponerlo de esa manera. Todo es abierto. Sí, Tu universidad está en medio de chacras, digamos, de ganado. Y tienes otros lugares para ir. En mi universidad es más todo más infraestructura, digamos, ¿no? Estás en medio de las infraestructuras caminando, hay tierra, construcciones, terrales, ¿no? Acá te da otro ambiente. Y también el tema
en mi caso, ¿no? Pues mi universidad está llena de hombres, son muy pocas mujeres, ¿no? El hecho de convivir con mujeres o no convivir con mujeres dentro de tu universidad, de tu educación superior, también te perfila de una manera, ¿no? Y tus comportamientos son de una manera, ya lo he dicho en una conversación pasada, ¿no? Que era, muchos de mi universidad descuidaban mucho su aspecto físico, ¿no? También me incluyen, descuidábamos mucho nuestro aspecto físico. No nos, pues, no nos vestíamos bien, No, no es la máxima publicidad. Ajá. O sea, ni siquiera es vestirte bien, ¿no? Vestirte bien quizás sea el último punto de la pirámide, pero en primer lugar, no cambiarte de ropa, o sea, usar la misma ropa. Y ahora el punto hasta Sí. prestar también, ¿no? Y era como, oye, sí, cambia totalmente. Para dónde tienes tu fama, ¿no? Sí, por algo tiene la fama, ¿no? O sea, no hay que... Sí, los estereotipos están por algo también, ¿no? Eh, pero sí. No, pero estoy de acuerdo con lo que dices de que es otra dinámica, ¿no? Bueno, al menos en física también, pues la mayoría son hombres, ¿no? Eh, y, y es otra dinámica a lo que sería un ambiente mixto, o incluso un ambiente de puras mujeres, ¿no? Por ejemplo, en, qué sé yo, carreras como enfermería, ¿no? Que son más mujeres, también debe haber unas dinámicas distintas a lo que hay en un lugar de solo hombres, ¿no? Claro. Y mira, también cuando tuve la oportunidad de viajar y estar en la UNAM, por ejemplo, en México, también me relacioné con gente de diferentes facultades, digamos, ¿no? Y ves que cada facultad tiene cierto perfil, ¿no? Los de ciencias tienen cierto perfil, pues más retraídos, ¿no? Ese perfil más o menos de ingeniero, como que el que le adjudicamos a los ingenieros, ¿no? Más retraídos, pero con cierta peculiaridad porque son ciencias, ¿no? Como que tienen esta cosa de bicho raro también que lo hace algo exquisito, digamos, más allá del el típico perfil ingeniero, ¿no? Como que también pues los de política, ciencias políticas tienen un perfil más confrontacional y los de filosofía también tienen como subtribus dentro de esta misma facultad, ¿no? Y eso yo no podía ver, digamos, en mi universidad, ¿no? En mi universidad más o menos todos comparten el mismo perfil del ingeniero, pues que no habla mucho, pues, perfil bajo, ¿no? Que como que no se confronta mucho al sistema, digamos, no se queja mucho, no hay muchas huelgas, digamos, no sé. Entonces, también, ¿no? Tú también has podido ver diferentes perfiles en lo que era, digamos, ingeniería ambiental en agraria con pues, física en San Marcos. Sí, sí, sí. O sea, como te digo, en la agraria podías conocer gente de todas las carreras, ¿no? O sea, si bien son carreras, ingenierías, ¿no? Algunas ciencias, ¿no? O sea, no hay, creo que economía nomás, que es de letras, Ujú. pero igual encontraba gente de todos lados, ¿no? Y en San Marcos también un poco, ¿no? Solo que yo me la pasaba encerrado en la facultad, entonces no fue hasta mucho después de que ya pude conocer gente de otras carreras, ¿no? Pero también San Marcos, o sea, lo bueno de San Marcos es que tiene todo tipo de carreras, ¿no? O sea, carreras de letras, de ciencias, Eso me de parece ingenierías, ¿no? increíble. Ujú. El problema tal vez un poco es que están o sea, muy separados, ¿no? Incluso las carreras de ciencias están separadas, ¿no? O sea, física está por un lado, biología está por otro lado, matemática está por otro lado, ¿no? Ah, Y no necesariamente hay conexión entre las carreras, ¿no? O sea, bueno, obviamente tú puedes ir y conocer a la gente de todos lados, ¿no? Pero, digamos, no llevas cursos juntos o no hay actividades juntas, ¿no? A pesar de que las ah, carreras están ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, física y matemática, ¿no? Que siempre se han llevado de la mano, al menos históricamente hablando. claro. No hay, no hay mucha colaboración, ¿no? Me parece que, por ejemplo, ahora sí hay más colaboración de física con biología, con medicina, ¿no? Pero tampoco yo, bueno, creo yo que no hay mucho contacto, pero de nuevo, mi experiencia puede estar sesgada porque, como te digo, me Claro. la pasaba encerrado en la facultad, así que no soy la mejor persona para hablar de esas cosas, Claro, claro. pero eso era mi impresión, ¿no? Esa era mi impresión. Una O pregunta. sea, siempre Sí, sí. intentaba hablar con alguien de ahí, ¿no? Pero era por, digamos, más por iniciativa propia, ¿no? O te los encontrabas en las verbenas, ¿no? Cosas así, pero Ajá. es como que vamos a llevar un curso, digamos, donde haya gente de ciencias y de letras, o alguna actividad donde haya gente de ciencias y de letras. No, bueno, no sé si pasa en otros lados tampoco, pero sería interesante, ¿no? O sea, un poco más aprovechar esa multidisciplinaridad que hay en San Marcos, ¿no? Sí.
todo está más relacionado de lo que parece, ¿no? O sea, a veces pareciera que la física está por un lado y las ciencias sociales están por otro pero lado, pero no. yo creo que, yo creo que hay muchos más puntos en común de lo que parecen, ¿no? Sino que también la sobreespecialización que hay ahora te hace separar, digamos, las carreras, ¿no? Incluso las áreas de la física mismas te las separa, ¿Mm? ¿no? Como que esta es una acá, otra acá, otra acá. Pero, o sea, bueno, ahora que ya acabé la carrera, ¿no? Y que puedo, digamos, estudiar física un poco más por mi cuenta, ¿no? Sin estar atado a los cursos, sin los exámenes, sin nada de eso. Uno se va dando cuenta que, o sea, los métodos están inspirados uno en el otro, ¿no? O sea, Ajá. de una rama de la física sacas para otra rama y de otro, o sea, nada sale de la nada, ¿no? No es como que espontáneamente a alguien se le ocurrió eso. De otra rama agarras mira, este método yo lo puedo aplicar acá, o el concepto es, lo puedo a veces, o sea, a veces son lo mismo, solo que con otro nombre, ¿no? Ajá. Entonces, hay bastantes puntos de conexión, ¿no? Que sería muy interesante explorar, ¿no? Eh, Sobre todo porque, bueno, al menos yo, o sea, si bien he estudiado física, no es que solo me interese la física, ¿no? Y sobre todo en este tiempo, ahora que ya acabé la carrera, ¿no? Digamos, y bueno, y también por todo lo que está pasando pues, en el mundo, en el país, ¿no? Etcétera, me he dado tiempo de, digamos, explorar un poco más otras ramas, ¿no? Otras cosas, ¿no? Que sí, ya yo casi no sé nada, ¿no? Y de nuevo, a veces uno ve esas conexiones, ¿no? Y también un poco que veo a veces como físico, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora se habla mucho de economía, ¿no? Y se habla de teorías y todo demás, y yo como, o sea, como físico, ¿no? El experimento es lo que manda al final, ¿no? O Ajá, sea, tú totalmente. puedes inventarte lo que quieras, pero el experimento es el que manda, ¿no? Y a veces veo que se pueden hablar de teoría económica, un poco en abstracto, y me quedo, ahora último me quedaba pensando, ¿y los datos? ¿No? Ajá, O sea, ¿dónde están los datos? O sea, ya tú tienes la teoría, pero tienes que contrastarla, ¿no? por supuesto. Y eso es algo, por ejemplo, que un físico, o sea, bueno, al menos creo yo, aunque bueno, por ahí hay algunas tendencias, ¿no? Que ya quieren ir en contra, quieren dejar un poco el experimento de lado, pero digamos, todo físico sabe que el experimento es al final el que tiene la palabra final, ¿no? Entonces, para alguien que sabe física, es como que, ok, tienes tu teoría, pero lo has aplicado a algo práctico, has visto los datos, has buscado datos, has hecho experimentos, o sea, has contrastado tu teoría con la realidad, ¿no? Que es algo por ejemplo, no veo, ¿no? No veo mucho, al menos en algunas ciencias sociales, ¿no? Claro. A veces siento que incluso las teorías o de repente, como no estoy metido, de repente lo que ellos, la manera en cómo ellos teorizan es distinta, de repente, no lo sé, porque no estoy metido, ¿no? Ujú. Pero, pero por ejemplo, eso es algo que a veces a mí me llama la atención, ¿no? Porque hablan, pero veo que a veces hablan muy en el abstracto y o sea, no veo que lo contrasten con la realidad, ¿no? Claro, acá viene lo Oye, que aparte son dicen que teorías. no es una ciencia, ¿no? O sea, como tal, sí, estrictamente hablando podríamos decir, no es una ciencia la economía, ¿no? O sea, Sí, algunos dicen eso, pero que a veces yo también lo creo, ¿no? Pero de nuevo, no estoy muy. Tengo un poco de hacer esa clase de ser contundentes, ¿no? claro, Pero, pero igual lo que pasa es que ahí también, no sé si estoy cambiando mucho de tema, dale, dale, pero man. a veces se me van ocurriendo las cosas. Pero es que también ahí te das cuenta que hay una especie o sea, que tú también has hablado antes, ¿no? De que la ciencia está acá, ¿no? Por eso es que si tú dices la economía no es una ciencia, es como que no, está acá abajo. Pero no, o sea, puede estar al mismo nivel, solo que no es una ciencia, o sea, Ajá, no la y también está acá, ¿no? Incluso a veces yo diría un poquito más arriba, ¿no? No tiene nada de malo, ¿no? sí, Aunque, bueno, el problema con la economía es que la economía trata de estudiar la realidad, ¿no? Entonces tampoco puede ser tan. Aunque la filosofía también. es que Pero hay varias formas de estudiar la realidad, ¿no? como tú dices, hemos Pero. dogmatizado esto, ¿no? La ciencia, y es como ya dices que no es una ciencia, ya pierde el valor que tiene, pero no puede perder el valor que tiene. O sea, la ciencia simplemente utiliza el método científico y ya, ¿no? Si una parte no está utilizando el método científico, pues deja de llamarlo ciencia y se acabó, y no significa que esté mal. Aún sirve, ¿no? Claro, Aún sirve. Si la acupuntura le está ayudando a tu abuelo que se está muriendo, pues bacán, ¿no? O sea, bacán, o sea,
que no deje de tomar sus medicinas o su quimioterapia, ¿no? Que no las reemplace, por supuesto, pero si lo hace sentir mejor, pues bacán también, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Eh, sí, Claro, sí, como tú dices, la ciencia es un método, ¿no? Yo siempre veo la ciencia como un método, ¿no? Eh, Porque a veces uno, o sea, creo que en el contexto más popular se piensa la ciencia como conocimiento, ajá, ¿no? O sea, una serie de datos, de leyes, de hechos, ¿no? Pero en realidad yo creo que es mejor, y la manera como yo entiendo a la ciencia es como un método y como una actividad humana también, porque muchas veces se piensa que la ciencia es de hierro y escapa a todos los vicios y problemas que tenemos, ¿no? Las personas, todos los sesgos, todas trasciende las... el O humano sea, a ya. veces claro, se piensa que escapa a la política, a la economía, o incluso a los aspectos culturales, sociales, ¿no? Y a mí me parece que eso, al contrario de fortalecer a la ciencia, la debilita, porque no te das cuenta de, o sea, no, como que se invisibiliza, esa es la palabra, ¿no? Se invisibiliza aquello que justamente la afecta, ¿no? Todos esos sesgos, ¿no? Los mismos científicos, o sea, en la historia ha habido muchas veces donde se deja de lado una idea por cuestiones, digamos, más de creencia personal, ¿no? Como que no, esto no puede existir, ¿no? Pero, o sea, Ajá, al final quien manda es el experimento, ¿no? Pero si no somos conscientes de esos sesgos, ¿no? O de cómo, por ejemplo, en el Perú, pues, o sea, en el Perú, o sea, en el Perú, yo creo que esto queda sumamente claro, ¿no? O sea, es explícito de que la ciencia es afectada por muchísimos factores, o sea, es una actividad humana y hasta social, ¿no? Porque en el Perú, pues, cuando empiezas a hablar de ciencia, que dicen, bueno, no hay plata. Luego, claro. no enseñan. Luego, como tú también has dicho, y eso sí, una vez, ¿no? Y eso sí dio en el clavo, es que la carrera no es apreciada tampoco, ¿no? Las carreras de ciencia no son apreciadas, no tienen prestigio, ¿no? O sea, no hay trabajo. Entonces, o sea, en el Perú, pues es el ejemplo más claro de que, o sea, la ciencia, al menos como entendida como actividad humana, depende, pues, de toda esta serie de factores, ¿no? Y yo creo que es importante verlo así, ¿no? Y lo digo ahí para también la gente que vea tu canal, ¿no? Que creo que, o sea, la ciencia es un método mediante el cual nosotros entendemos, ¿no? O sea, buscamos la realidad, ¿no? Y el método tampoco no es tan a rajatabla que digamos, ¿no? O sea el método, claro, está bonito para enseñarlo, ¿no? Para ponerlo en el libro, pero hay muchos descubrimientos que son accidentales. O sea, alguien estaba en el laboratorio y dije, oh, esto está interesante, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y además, ¿qué pasa con los experimentos, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo que dices, Sí, sí. A entonces, ver qué onda. o sea, el método es un método ideal, pero en la práctica, o sea, yo creo que al final que lo que determina, o sea, el factor importante de la ciencia es la evidencia, ¿no? Porque la evidencia puede ser experimental o puede ser observacional también, ¿no? Ujú, Porque, por ejemplo, en astronomía no vas a hacer experimentos, o sea, ujú. ¿no? Bueno, en geofísica sí hay algunos experimentos, pero lo que sí tienes que buscar es evidencia de lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro, si no, no tiene sentido. O sea, la teoría Einstein, todo el mundo se la lacta a Einstein y es como, oh, Einstein, Einstein, pero pues si Einstein todo lo que hubiera dicho simplemente no tuviera respaldo de evidencia científica, pues ya fue, o sea, no existiría. Su nombre nadie lo recordaría porque es lo que dices, ¿no? O sea, parte del experimento como tal. Eh, También acá mencionas esto, lo que mencionabas, yo también lo respaldo por cómo se ha vendido la ciencia, ¿no? A la gente, ¿no? Y cómo se sigue vendiendo la ciencia. Acá yo choco mucho, me hace mucho ruido la divulgación, esta divulgación de ahora Sí, que es simplemente, sí, ¿sabías que los quarks son esto? Pum, 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 te suelto toda la información y tú absórbela, ¿no? Esto es porque es. Ese no espacio de discusión es lo que me molesta a mí, porque la ciencia como tal ejercer la ciencia está dado por estos espacios de discusión. Yo tengo esta idea, tú tienes esta idea, discutimos esta idea, cuál vamos a desarrollar, podemos desarrollar las dos o podemos desarrollar solo una, cuál va a ser el camino que vamos a seguir para tratar de resolver esta pregunta que tenemos, ¿no? No es que alguien vino y, hola, ¿qué tal? Hola, Renzo, Coco, pues mira, la respuesta es esta. ¿Por qué? Porque es así y punto, ¿no? No es así, eso es lo que siempre me fastidia de cómo vendemos la ciencia, ¿no? Como que es la respuesta a todo.
¿qué es lo más pequeño ¿qué es lo más pequeño del universo? Pues, ahorita te saco esta respuesta, toma, apréndela, ¿no? ¿Qué es lo que no sabemos, no? No sé, materia oscura, apréndetelo. Y es como, ya nos da esa impresión desde el colegio, que es la misma manera, ¿no? Ya nos da esa impresión mira, la ciencia tiene todas esas respuestas, ¿no? Tiene todas esas respuestas. ¿Y de dónde salió, no? También es esa pregunta. No, pues como tú dices, no, Newton le cayó una manzana y pues sacó la idea, ¿no? Es muy como que vino alguien, un ángel, o sea, un ángel transformado en humano que te escupió la verdad y ya, desapareció de la humanidad. Y ahora todos estamos trabajando detrás de esa verdad que nos ha soltado, ¿no? Pero no es así, y eso es lo que me molesta, porque eso se ha repetido, lo veo en el colegio, que me molestaba mucho y pues ahora lo puedo ver, ¿no? Yo entendía por qué no me gustaba la ciencia, no me gustaba en el colegio. En la universidad se volvió a repetir, ¿no? Y ahora también lo veo mucho de divulgación. En los espacios de divulgación también se vuelven a repetir y ahora que estamos sesgados en estos espacios en los cuales se nos permite hablar mucho menos, TikTok y YouTube Shorts, digamos, no te da un espacio de discusión y realmente la forma en que aprendemos, o digamos la ciencia, ¿no? Es mediante la discusión, la forma en la que ejercemos la ciencia es mediante la discusión de ideas, compartir ideas, y eso no es tan fácil. Oye, toma información en 10 segundos, ¿no? Mientras más rápido te mando la información, chévere. Eso me molesta mucho realmente. Es como, ¿cómo cambiamos ese paradigma si siempre se nos ha impuesto de esa manera? Y dos, los medios nos están imponiendo que lo sigamos haciendo de esa manera y en menos tiempo posible, ¿no? Porque también es lo que la gente quiere. Y ahí radica ese problema y también el choque de muchas personas que llegan a estudiar física, digamos, mis compañeros, y de la nada dicen, oh, no era como esperaba, ¿no? O sea, yo solo quería saber qué pasaba si la entropía se volteaba, ¿no? Y no es así como tal, o sea. Son muchas cosas que entras con una idea porque se vende esa idea y de la nada te das cuenta que no funciona así. Es como trato de darle la vuelta a las cosas por a la gente que realmente es interesada en ciencias y le digo, por si acaso esto es así, no pierdas tu tiempo si piensas que es así, man. No pierdas ese tiempo porque ese tiempo es valioso, se te está acabando el tiempo. Entonces es complicado, realmente es complicado, no sé. Son muy contados los casos de divulgación que yo conozco que realmente digo, qué bacán lo que están haciendo, ¿no? Promueven la discusión, promueven el pensamiento, promueven la duda, ¿no? Que es muy importante promover la duda, pero, pero no, o sea, son muchísimos más los que son simplemente te vendo la ciencia como respuesta a todas las preguntas que tiene el ser humano y pues acéptalas y punto. Es eso. Claro, bueno, es que la divulgación hasta cierto punto es entretenimiento, ¿no? Entonces, como tal, está sujeta, pues, por ejemplo, si haces divulgación en YouTube, ¿no? Bueno, famosamente todo quien haya estado en YouTube y sabe más o menos de lo que sucede en YouTube ha escuchado hablar del famoso algoritmo, ¿no? Claro. Que divulgadores también ya se han quejado de eso, ¿no? Bueno, Santolaya terminó yendo de YouTube porque sus videos no tenían tantas visitas, de ciencia lo mismo, ¿no? Entonces siempre tienes que estar peleando con el algoritmo, ¿no? Que le dicen, ¿no? Entonces eso, digamos, un poco, o sea, te empuja a hacer cierta clase de videos, a hablar de ciertos temas, a abordar estos temas de cierta manera, ¿no? Y sí, yo no soy muy fan de TikTok, tampoco, como tú mencionas, este formato corto, ¿no? Y lo peor es que da o sea, una mala idea de lo que es estudiar física. Y, y, y yo digo, por ejemplo, estudiar física, uno no es entretenido, no es fácil y no es rápido, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿No? Que te dicen, no, sí, que la entropía, que no sé qué. O sea, tiene que ser entretenido, tiene que ser fácil, o sea, digamos, no tanto accesible, sino fácil, ¿no? Como que la idea te la doy así digerida, ¿no? O te lo doy en una línea, ¿no? Como que ya para que se te quede esto, ¿no? Y es rápido, porque los videos no pueden ser muy largos, ¿no? Peor si estás en TikTok, que los videos duran 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Que ahora también hay gente que domina estos formatos y lo hace muy bien, ¿no? Claro. Pero yo creo que si tú quieres ir un poco más allá, que es un poco lo que hacen en la divulgación en inglés. En inglés, bueno, incluso Santolaya lo hacía, porque sus videos duran como 20 minutos y hablaba de varias cosas, ¿no?
pero claro, o sea, como te dije, sus videos no eran los más populares, ¿no? O sea, Choca, eh, ajá, choca con estaban lo que empezando a quiere ir la un poco mal. gente. Claro, les estaba empezando a ir un poco mal, ¿no? Pero, por ejemplo, en inglés, que, bueno, también en inglés, pues, llegas a todo el mundo, es un público mucho más amplio, aunque el público latinoamericano también es amplio, pero no tanto para ciencia, ¿no? Pero a nivel mundial sí es mucho más amplio. Y tú encuentras tranquilamente videos de 20 minutos, de media hora, donde explican un tema en bastante profundidad y llegan a resolver, o sea, y te explican temas que son bastante complicados, ¿no? E incluso hacen un poco lo que tú dices de, sobre todo el canal de Tree Blue One Brown, que es de Puta, es matemáticas. O sea, yo increíble. veo más, Es sí, increíble. él hace más ese proceso de descubrimiento y de ir haciendo las conexiones, ¿no? Eso, man. Ajá, eso. Totalmente. Eso a mí me parece, sí, eso es, y te deja también como que, te deja pensando, ¿no? ¿Y qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago el otro? ¿Qué pasaría si cambio esto? ¿Habrá una conexión entre esta cosa, entre esta otra cosa? Porque también cuando ya, bueno, ya ves un par de temas, ¿no? Y como, o sea, bueno, Grant, ¿no? De ese canal, o sea, el man sabe lo que hace, ¿no? Entonces él agarra y dice, bueno, este tema, no hace un tema y luego te saca otro tema, pero que tiene relación con el anterior, ¿no? Entonces te dices, entonces esto está conectado con lo del otro, ¿no? Y yo creo que, o sea, y eso te da una idea de, bueno, él es de matemáticas, yo consumo más divulgación de matemáticas, porque, o sea, Es de más, física no tanto, es más porque difícil divulgación matemática. sí. Entonces yo consumo más divulgación de matemáticas que de física, paradójicamente. O sea, en física sí puedo meterme más a lo técnico, ¿no? En cambio en matemática no, porque agarro un libro y medio que me pierdo un poco, ¿no? En cambio en física sí, si estoy interesado en un tema puedo irme más a lo técnico, pero en matemáticas no. Entonces veo más videos de matemáticas y Grant al menos te da una buena idea de lo que es las matemáticas, creo yo, porque, o sea, es ir viendo una cosa, o sea, porque se piensa que las matemáticas son bastante rígidas, pero, o sea, él te muestra cómo tú de una definición puedes partir de otras cosas, ¿no? Pues, y es así, a través de preguntas, ¿no? O sea, como que aventurarse a hacer algo, ¿no? O sea, decir, agarrar y decir, ¿y qué pasa si esto qué sé yo, ya, esto funciona para los naturales, y si trato de extenderlo a los reales, ¿funcionará? ¿Qué puedo encontrar, no? Entonces te vas y te vas por ahí, ¿no? Y bueno, yo obviamente no soy matemático, pero yo creo que sí funciona un poco la matemática, la física también, ¿no? Entonces, como te decía, ¿no? El método científico está bonito para las clases, pero en la práctica creo yo es un poco más así, ¿no? O sea, como que, a ver, hice esto, lo hice para tal cosa, ¿no? Para A. ¿Y qué pasa si luego para B? Exacto, ¿No? ¿Y qué pasa si cambia esta cosita? exacto. ¿No? ¿Qué pasa si meto esto? ¿No? ¿Qué pasa, qué sé yo, si pongo un campo magnético, un campo eléctrico? ¿No? Entonces, y ahí es como va surgiendo y o sea, es algo más explorativo, Reflexionar. ¿no? Ajá. Una exploración, ¿no? Como que vas yendo por acá, por allá y te vas encontrando, ¿no? Claro, y es ya una vez que te encuentras de repente con algo nuevo, que ahí ya aplicas el método científico y tratas de ya, o sea, cerciorarte de que justamente lo que has encontrado es correcto y probar más cosas, ¿no? Pero digamos, ¿cómo llegas al descubrimiento? Yo creo que es un poco así, ¿no? De irse preguntando e ir explorando a ver qué pasa si me voy por acá, qué pasa si me voy por acá, qué pasa si me voy por el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si cambio el potencial? ¿Qué pasa si cambio esta cosita, ¿no? Claro, y uno no sabe un poco por dónde se va a ir, ¿no? Ajá. Porque puede ser bueno, yo he estado más metido en el lado teórico, ¿no? Entonces a veces dice, ¿no? Dice, bueno, ya, la ecuación la resolví para este caso. ¿Y qué pasa si cambio este término, ¿no? Y a veces, pues, ya no se puede y te vas a veces terminas en caminos muertos, ¿no? Terminas o sea, no llegas a nada, ¿no? Y tienes que retroceder y probar otra cosa, ¿no? Ujú. Pero o sea, eso es parte del proceso, ¿no? Así, bueno, en mi experiencia sí creo que es un poco como también se va investigando, ¿no? Te haces una pregunta, vas explorando, a ver, acá hay algo, no hay algo, y así, ¿no? Y así vas avanzando. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo y me has hecho acordar a lo que fue mi tesis como tal, ¿no? Esta investigación que hice con mi asesora fue exactamente lo que dices, ¿no? Ya hay un camino hecho y de la nada dijimos, oye, ¿qué pasaría si esta condición no está regida por este límite teórico, ¿no?
Porque parece, según los datos, que no se rige bajo este límite teórico, que parece que el límite está mal o está mal fundamentado, no se cumple a estas escalas de energía. Supongamos que no se cumple. Mm. Con un porcentaje estadístico que podemos afirmar que no se cumple dados los datos, vámonos por este camino y veamos qué sucede, ¿no? Y llegamos a una conclusión y todo chévere, increíble, pero es exactamente como tú lo dices, ¿no? Es literalmente como en un videojuego, como en World of Warcraft o esto, o cualquier juego que tú ves el mapita y ves que ya hay un camino donde toda la gente va y las demás partes están oscuras y tú dices, "Oye, me voy a meter por ese camino que está oscuro a ver qué onda, ¿no?" Y de la nada estás tú explorando tu propio camino y como tú dices, puedes llegar a un lugar en donde ya se acabó, ¿no? Acá ya no hay más. Ya está todo cerrado y pues vuelves, o si no sigues explorando y pues te encuentras con monstruos y tienes que matarlos y los matas con las herramientas que has desarrollado, ¿no? Las herramientas, en mi caso, no sé, programación o el mismo método científico es esta herramienta que te permite pues seguir explorando y seguir avanzando, ¿no? Pues, de repente hay monstruos que no puedes matar porque están muy difíciles y llamas a un colega y le dices, oye, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo, no tengo esta ecuación que no sé resolver, tengo este problema en el código que no sé cómo resolver y viene alguien, lo llamas, regresa por el camino en el que tú fuiste y te dice, ah, mira, puedes solucionarlo de esta manera, puedes abordar, puedes atacarlo de esta manera y sigues avanzando y de la nada llegas a un tesoro y ese tesoro es pues la conclusión que llegas durante todo ese camino que es la investigación, ¿no? Es, es eso que tú dices, creo. Sí, ahora que mencionas lo de los videojuegos, yo no, o sea, yo no juego mucho, pero sí estoy pendiente y sí veo, pero uno de mis juegos favoritos es el Metroid, Es verdad. que ahora último ha salido El Prime. un juego para el, no, el Prime es para GameCube, El ha 3. salido el Metroid Dread Ah, para sí, sí, Switch, sí, sí. todo el mundo está hablando de eso, pero justamente el Metroid es así como tú mencionas, Ujú. o sea, tú vas y claro, hay un camino, ¿no? Te dicen, bueno, vete acá, para allá, ¿no? Pero si tú deseas, puedes irte por otro lado y, ¿no? O sea, Metroid es famoso porque justamente el juego se le puedes hacer, puedes romper la secuencia, entonces tú te puedes ir por cualquier lado y puedes terminar un power-up que era el quinto, lo puedes terminar en la primera zona, ¿no? Entonces, claro, o sea, si bien hay caminos preestablecidos, tú puedes desviarte, irte por otro lado y claro, a veces también te encuentras obstáculos y dices, bueno, con lo que tengo ahorita no puedo matar a este enemigo, pero te vas por otro lado y le encuentras algo y regresas, ¿no? Y estás así yendo y viniendo, ¿no? Entonces también creo que, si creen que esta analogía también funciona muy bien con el Metroid, ¿no? Que a mí me gusta bastante. No lo había pensado así, la verdad. Sí. Creo que pienso mucho en videojuegos realmente. Muchas de mis analogías son en videojuegos, en base a videojuegos realmente. Veo la vida incluso como un mismo videojuego, ¿no? Como un RPG que lo he dicho varias veces. Bueno, pero eso justamente son de esas conexiones, ¿no? Y te das cuenta también, digamos, que, porque, digamos, parte del valor de la ciencia, ¿no? O también de los videojuegos, ¿no? Puedes verlo de ambos lados, es que justamente te da una cierta forma de abordar los problemas, ¿no? Entonces, tienes esta forma de, digamos, ir y venir o probar nuevos caminos, ¿no? Entonces, no, más que a veces el conocimiento, ¿no? Porque, bueno, pregunta clásica es de, ¿y eso para qué sirve, no? ¿O por qué debería yo estudiar ciencias, no? ¿Por qué se debería enseñar ciencias, no? Y más allá del conocimiento, ¿no? Porque, o sea, bueno, hay que ser honestos, ¿no? Alguien que va a estudiar, qué sé yo, administración, pues, digamos, que las leyes de la termodinámica, más allá de lo interesante que puedan ser y que le pueda ayudar a entender ciertas situaciones en su carrera, mucho no lo va a aplicar, ¿no? Aunque quién sabe. Pero de repente la forma o sea, esa forma de abordar los problemas o de, digamos, analizar ciertas situaciones, eso sí creo yo puede ser muy útil para todos en general, ¿no? O sea, creo que el problema es que se enseñan los conocimientos, ¿no? Como tú bien has dicho, los conocimientos que están muy bien, ¿no? Aunque también los conocimientos hay que hilarlos, hay que saber cómo aplicarlos también, ¿no? Porque eso es lo importante. O sea, nada te sirve saber las leyes de Newton, por ejemplo, si no sabes cómo aplicarlas, ¿no? O sea, pero también hay que enseñar lo que es no el método, ¿no? Sino la actividad, ¿no? El proceso científico, ¿no? Y esas formas de pensar que tienen los científicos, ¿no? Que ahora, bueno, en la pandemia justamente, digamos, mucha gente
por todo esto de los fake news, ¿no? Y demás, ¿no? A veces, bueno, nosotros también a veces, bien, partiendo, o sea, como nosotros hemos estudiado ciencia y, o sea, no digo que seamos expertos investigadores, ¿no? Ciertamente yo no lo No soy, lo sé. pero más o menos tenemos una forma de abordar ciertos problemas. A veces uno se queda pensando, oye, pero ¿cómo la persona puede, digamos, termina creyendo estas cosas, ¿no? Entonces, Ajá. también, o sea, la ciencia medio que le podría dar un poco las herramientas, ¿no? Para cómo, o sea, cómo lidiar con esta información, ¿no? Cómo lidiar con, cómo poder, digamos, poder saber distinguir un poco de lo que sí tiene fundamento de lo que no, ¿no? Pero también ahí creo yo que también no hay que caer en el error de decir, ay, no, todos son tontos y, ¿no? Y por eso creen en esas cosas, ¿no? Porque también hay que, algo que falta mucho ahora, ¿no? Es justamente lo que estamos haciendo ahora, ahorita, ¿no? O sea, es conversar, ¿no? O sea, Pues, eh, sí. tratar de compartir las ideas, ¿no? De discutir las ideas, que también es algo que, como tú ya dijiste, es algo muy propio de la ciencia, ¿no? Y de nuevo, y es una clase, es una clase muy particular de discusión, ¿no? Porque, o sea, bueno, al final todos somos personas, ¿no? Y nos tomamos nuestras ideas, a veces las ideas o las teorías o tus experimentos son un poco como tus hijos, ¿no? Y quieres defenderlos, pero, o sea, la discusión en la ciencia tiene que ser, digamos, un poco, o sea, independientemente de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo histórico, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de la física, creo que sea, ya lo conoces, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, en Inglaterra a Newton, o sea, Newton, por ser Newton, se le creía todo lo que decía Newton, alabado sea Newton, ¿no? Pero Newton, si bien tiene muchos descubrimientos brillantes, también sus métodos no eran los más adecuados, tenía algunas cosas que no eran del todo precisas, que no eran del todo correctas, ¿no? Entonces, uno, digamos, también tiene que ser capaz digamos, cuestionar las ideas, ¿no? De manera, o sea, independientemente de quién sea la persona, ¿no? Entonces, a veces en la discusión más así, digamos, informal, a veces se va mucho al ataque personal, ¿no? O uno siente que cuando, o sea, cuando les discuten sus ideas, como que le están atacando a uno mismo, ¿no? Entonces, también creo yo que hay que recordar ese aspecto más, o sea, ese aspecto humano también, ¿no? Y tratar de ponerse en los pies del otro, ¿no? Como decía, no solo decir, bueno, creerán en eso porque, qué sé yo, son tontos, ¿no? Pero cuando tú, bueno, yo no he hablado, ¿no? Pero he visto algunos videos donde más o menos, o sea, te tratan de explicar por qué es que las personas terminan creyendo en estas cosas y, o sea, tiene mucho sentido por qué creen en esas cosas, ¿no? O sea, hay mucha desconfianza, ¿no? O sea, no tienen tampoco cómo acceder a otra información, porque claro, nosotros, o sea, nosotros sabemos pues que existen las revistas científicas, ¿no? Ajá. Y sabemos más o menos también, porque tampoco hay que santificar a los estudios científicos, no es porque un estudio científico esté en una revista, ya no significa que automáticamente sea cierto tampoco, pero tiene un nivel de rigurosidad, ¿no? Un nivel Claro. No es un video en YouTube. o sea, pasado por varios filtros y también ahí, o sea, ver, claro, puedes leer el artículo y no, ahí está todo explicado, etcétera. No, pero mucha gente no sabe tampoco, ¿no? No sabe dónde está la información y lo único que tiene acceso es a lo que encuentra en Facebook o le pasan en WhatsApp, ¿no? Y eso y la forma también cómo se comunican esas cosas, pues son bastante alarmantes, tú te quedas como que, oye, ¿no? A diferencia de la ciencia siempre se comunica de manera mesurada, ¿no? Pero digamos, la información falsa no, se comunica de manera bien sensacionalista, ¿no? Aunque también hay ciencia sensacionalista, eso sí hay que decirlo, también lo hay. Hay divulgación bastante sensacionalista también, hay que tener cuidado con eso también. Sí, pero ahí es de nuevo, ¿no? Es como mencionamos, lo que pide la gente. ¿Por qué se mueve la gente? ¿Por qué la gente cree en lo que cree, ¿no? Porque la forma en cómo la comunica, así es como cuando yo le digo a mi mamá, si en este noticiero de las 6 de la mañana, cuando estábamos en el colegio, ¿no? Te pusieran noticias de, pues, un niño sale a la calle a las 4 de la mañana a dar una vuelta y regresa a su casa y todo bien.
A nadie le importa. Sí. Realmente a nadie le importa. Es como, eso no va a pegar con nadie. Claro, O sí, sea, tú tienes que vender ese morbo. O sea, la gente se mueve por esas noticias sensacionalistas de... Y antes era más crudo, ¿no? Lo mataron, lo balacearon en la puerta de su casa, y la madre llorando, y 6 de la mañana tú te despiertas con todo ese morbo. Y es lo que la gente quiere ver. ¿Por qué la gente ve eso? La gente se queja mucho de la televisión basura, la mencionada televisión basura, pero es lo que vemos realmente, ¿no? Entonces también, o sea, apelamos y vemos, ¿no? Yo también veo en Instagram me sale como curso de storytelling de datos, ¿no? Una cosa así. Cómo contar una historia a través de tus datos, ¿no? O sea, los datos son los datos. Los datos van a ser iguales para cualquier forma. Pero la forma en que la cuentas va a cambiar el modo en que reciben los datos, ¿no? Entonces también es eso. ¿Cómo cambias una historia? ¿Cómo modificas una historia a través de la realidad? Los datos van a ser los mismos, pero tú vas a tener que contarlo de una manera para que distorsione e influya la manera de que el receptor asuma esos datos, ¿no? Entonces, ahí se apela mucho al sentimiento. Y esto yo lo he visto, he tomado mis clases de marketing, marketing digital sobre todo, para pues, comenzar este proyecto. La verdad, ahora lo utilizo muy poco porque ya estoy yéndome a otro lado. Pero sí, se apela mucho al sentimiento, se apela mucho a lo que se siente, ¿no? Se apela mucho a contar historias que se conecten con la gente. Porque por eso nos movemos, ¿no? Entonces realmente si tú dices, pucha, hemos sacado una vacuna, hemos elaborado una vacuna, nos hemos tardado tanto tiempo, esta es la efectividad, todo con un reporte muy formal, digamos, a nadie le importa, a nadie le importa realmente. Tiene que venir tu influencer a decirte, oye, por si acaso es esto, o sea, tienen que comunicártelo de una manera. Y ahí sí me parece importante la labor de los comunicadores, realmente. Ahí es una labor importante. Porque los claro, científicos nos comunicamos entre científicos. Los papers no van a la gente, los papers van al grupo que está investigando la misma cuestión que tú. Mi paper de adrónica no va ni para ti ni siquiera, ¿me entiendes? Va para los grupos de investigación, los contados grupos de investigación que están estudiando ese tema puntual de adrónica. Es eso, ¿no? Es eso. Los científicos no nos hablamos entre todos los científicos, nos hablamos con poquitos científicos, muy contaditos, ¿no? De nuestra área específica. Y ahí sí me parece muy importante la labor de los comunicadores científicos. Comunicar estas ideas que se comparten entre científicos a la gente. Aunque también tengo esta posición de que los mismos científicos deberían compartirla a la gente, ¿no? Deberían tener ese... O sea, debería ser parte de la labor del científico, por supuesto. Pero, en fin, ya esa es otra discusión, ¿no? Eh, ahora sí... Eh, eso me fue la idea. Pero sí, eso me parece bastante importante, acercar la ciencia a la gente, pero ahí viene cómo acercamos la ciencia a la gente, ¿no? Y otra vez volvemos al mismo problema de que la gente busca algo, las redes sociales propician algo que no es la manera más acertada de comunicar, ¿no? Si las redes sociales propician a que comuniquemos una noticia sensacionalista como esta de que mataron a alguien en la calle, pues ¿qué vamos a hacer? Si tú quieres comunicar algo, pues que sea formal, ¿no? Oye, por si acaso salió una vacuna de esto, pero lo otro te empuja a lo otro, ¿no? Como tú bien mencionaste el caso de Santolaya, ¿no? Él quiere hacerlo de una manera, pero es luchar contra la corriente. Y sí. Incluso yo lo veo acá en el canal, ¿no? Sé que esto no es... O sea, yo ya me estoy yendo por estos formatos más largos porque da un espacio a conversación que es necesario, ¿no? Y estamos en un momento en el que ya hacerlo muy corto, o sea, sintetizar todo el conocimiento sobre algo específico no me da a mí y creo que no es humano realmente, así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces, trato de distinguir en esos espacios largos, hay que conversar, como tú dices, estas redes sociales promueven estas comunidades que se polaricen, ¿no? No permiten conversación, no hay espacio para conversar. Necesitamos conversar porque de eso se trata incluso la ciencia, ¿no? De conversar, de dialogar. Y lo que mencionabas también sobre las ideas son como nuestros hijos, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Duele cuando te quitan las ideas, porque, o sea, hay que también saber decir, ejemplo, ¿no? Ahorita estuve criticando a cierto tipo de divulgación. Gente que haga divulgación o gente que consuma divulgación puede decir, oye, Coco es un imbécil, me da el pincho porque está hablando de esa manera.
Pero yo estoy atacando a esta idea, yo no estoy atacando a la persona que le gusta esa idea, ¿no? También hay que saber diferenciar y es difícil diferenciarlo, ¿no? A mí también me pasa, atacan a una persona que yo consumo mucho o que me gusta la forma en la que transmite las ideas, incluso yo también me siento aludido, ¿no? Pero es como tratar de diferenciar, oye, te están atacando a la idea, ¿no? No a ti que te gusta esa idea, que compartes esa idea. Y hay que diferenciar las cosas. Es complicado también. Complicated. Sí, de repente para terminar sobre este tema, quisiera recomendar dos videos, ¿no? Están en inglés, pero bueno, ni modo. Me parece que son videos. Uno es de un canal que descubrí recién, que es de Kidology, que habla justamente sobre más o menos la situación actual de la ciencia, ¿no? Porque como te decía, hay factores económicos, ¿no? Culturales, políticos, que entran a jugar en cómo se financia la ciencia, cómo se hace la divulgación también, ¿no? Porque, claro, como tú dices, por ejemplo, los científicos, yo también estoy de acuerdo con que tienen que hacer divulgación, y más aún si son financiados Claro. por entidades nacionales, ¿no? O sea, ya sea universidades instituciones nacionales, pero el tema es cómo, ¿no? Y a veces, claro, como tú dices, a veces, bueno, tengo que escribir un libro o tengo que hacer una entrevista, pero, digamos, ¿cómo lo abordo, no? Y a veces ahí es donde, bueno, tengo que agarrar lo más interesante o lo que más llame la atención, ¿no? O dar o empacarlo de cierta manera, ¿no? Entonces también habla un poco de eso, ¿no? De cómo, o sea, cómo justamente la ciencia, ¿no? O sea, la actividad científica, ¿no? Si quieren decirlo, si quieren ponerlo de alguna manera, no el conocimiento científico, sino la actividad científica es afectada, pues, por todos estos factores, ¿no? Y hay otro video también justo que hablas de, o sea, siempre, bueno, los que estén metidos en política seguro han escuchado la frase de facts and logic, ¿no? Hechos y lógica, ¿no? Nunca lo Como había que tú no escuchado. puedes ir en contra de los hechos y lógica, ¿no? Facts and logic, es, bueno, ya ahí la gente, si entendieron la referencia, lo dejan en los comentarios. Promoviendo acá la intelección. Pero claro, como tú dices, el tema es que tú puedes tener todos los facts and logics y lo que quieras, pero cuando tú vas y hablas con una persona, o sea, si tú vas y le gritas y los facts and logics dicen, no, que la gráfica, que no sé qué. Por más facts and logic que tengas, por más cierto que sea, por más estudios que tengas, ¿no? No te va a hacer caso, ¿no? Al contrario, de repente se pone en tu contra y termina odiando lo que tú le dices, ¿no? Entonces también no es solo, digamos, lo que comunicas, sino cómo lo comunicas, ¿no? Hay un video de Zoe B que justamente habla de este tema, ¿no? Como que, no me acuerdo muy bien el título, pero dice como que, ya, la frase completa es, a tus sentimientos no le importan los hechos y la lógica, ¿no? Y lo que ella dice es que sí, a los sentimientos, ¿no? Sí importa los sentimientos para los hechos y la lógica, ¿no? Porque también importa cómo te dicen, ¿no? Y un ejemplo que ahorita es muy claro y una de las razones por las que muchísima gente no le gusta la ciencia, ¿no? Y que justamente tiene que ver con esto, es que cuando te enseñan mal, ¿no? O te lo enseñan muy memorístico, o qué sé yo, de repente era muy aburrido, no sé, o te obligaban a estudiar ciencias, matemáticas y terminas odiándolo, ¿no? Por más utilidad que tenga, por más cierto que sea, ¿no? Por más experimentos que haya, ¿no? Como que no, yo odio esta cosa, ¿no? Y mucha gente odia la ciencia. Oye, sí, O sea, y lo demasiado. odia. Ajá, Sí, algunos lo odian, o sea, no es indiferencia, ¿no? Es como que no me gusta, ajá. ¿no? Así. Y es como que, ¿no? O sea, es el más claro ejemplo, ¿no? De que si tú quieres llegar a una persona, no solo imposa, yo te puedo dar de Newton, que no sé qué, sí, ¿no? Pero también tienes que ver cómo llegar a la persona, ¿no? Claro, con límites también, porque, como digo, creo que, como dije antes, el formato corto a mí medio que no me gusta mucho, pero de nuevo, hay gente que lo hace muy bien y hay cosas que sí se pueden comunicar efectivamente por el formato corto, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que yo creo que la ciencia se debería divulgar más de manera larga, ¿no? Como hacen, bueno, como hacía Santolaya, como hace Terry Blue One Brown, ¿no? O sea, y desarrollar una idea y jalar las conexiones, incluso meterte en la historia. O sea, o sea, justamente, o sea, hay bastante divulgación, digamos, científica, pero una vez leí en Twitter que, o sea, y cuando lees
también las historias de científicos, sobre todo de los 70s, de los 80s, ellos se metieron a la ciencia más por la ciencia ficción, o sea, por las historias, ¿no? Por los relatos y por lo que, esta manera, y yo también, de hecho, ¿no? Yo soy bastante fan de Asimov, entonces yo también medio que me metí a la ciencia por la ciencia En tu ficción. caso. Entonces ahí también dije, oye, sí, no, ese es o sea, yo creo que eso sería una forma muy efectiva también de que la gente se interese por la ciencia, ¿no? Mediante la ciencia ficción, mediante las historias, ¿no? No solo mediante la divulgación o los hechos, ¿no? Entonces también, o sea, digamos, puede haber distintas formas de divulgar, ¿no? Me pareció algo algo que no había pensado antes, pero dije, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Sí, las historias mueven a la gente. Nosotros somos historias, ¿no? Cada uno se cuenta su propia historia de su vida y pues la aborda de cierta manera. Sí, yo también abogo mucho el poder de las historias, en general, ¿no? O sea, la misma historia de la física bueno, las vidas de los científicos también, muchos de ellos es bastante interesante, ¿no? Sí, Eh, Sus ideas también son muy interesantes, aunque las ideas pues es un poquito más difícil meterse, ¿no? Pero también, o sea, yo creo que también la historia de la física o sea, también podría servir mucho para llamar la atención a la gente, ¿no? Y también para un estudiante de física, o sea, a mí me ayudaba a entender muchas cosas, ¿no? O sea, más allá de lo que está en los libros, de la historia de la física. O sea, la historia de la física justamente te responde esta pregunta de dónde salió, ¿no? Después te ajá, vas a dar cuenta, salió de acá, salió de allá, se inspiró en este, habló con tal, ¿no? O porque hay muchas analogías, ¿no? Entonces la historia de la física también te ayuda a llenar ciertos huequitos porque en los libros te lo presentan pues ya todo de manera desarrollada, ¿no? Concreta, de paso por lo que paso, ¿no? funcionó nomás, Pero, pa. ajá, lo que funcionó, ¿no? Claro, pero digamos el desarrollo histórico de las ideas muchas veces un poco es distinto, ¿no? Y también ahí puedes ver la motivación también de ver qué quería hacer esta persona, ¿no? O sea, cómo llegó, qué es lo que quería demostrar, ¿no? Entonces también, bueno, yo sí siempre abogo por la historia de la Sí, física, bueno, más de la física porque la ciencia en general no conozco mucho, pero la historia de la física sí a mí me parece muy interesante, ¿no? O sí. sea, y no solo las vidas de los científicos, sino también cómo se desarrollaron sus ideas. Exacto, exacto. Yo realmente nunca he sido muy ajeno a la historia y la física. Hasta que tuve la oportunidad el año pasado, creo, o este año fue, que pues le di una serie de conversaciones, clases, no sé cómo llamarlo, a mi amigo que estudia historia, Sí. y acá lo dice en el canal, y yo dije, ¿cómo llego a mi amigo? No quiere aprender física y él es de historia. Y pues me puse a Ujú. leer historia de la física, ¿no? Y de la nada me parecía increíble porque nunca me había acercado. Me di cuenta que Newton era una mierda de persona realmente. Eh, También me enteré de cómo Coulomb, los experimentos de Coulomb, ¿no? O sea, la fuerza es igual a KQQ sobre R cuadrado y yo, eso es. Y de la nada es como, ¿cómo llegó a eso, no? Tuvo este experimento que sí me lo mencionaron en la universidad, pero ¿cómo llegó a tener ese experimento? Fue por un concurso que tuvo de esta manera. Él también desarrolló lo que era la fricción. Todo esto, ¿no? Y también dice, él vivió en una guerra, durante una guerra, y es como que se Era ingeniero. enriquece. Se enriquece esa fórmula que tú dices, F es igual a KQQ sobre R Sí. cuadrado, te le enriquece saber que se desarrolló en ese momento debido a quién fue la persona Ujú. que se la desarrolló, qué estaba pasando en su entorno, ¿no? Entonces, wow, como tú bien mencionas, ¿no? Esa forma de por qué la hizo de esa manera, ¿no? Es como, ok, tenía estas motivaciones este personaje, ¿no? Pensaba de esta manera, Carnot también era, pensaba de esta manera. Y de la nada dices, este no lo hizo, lo robó de esta otra persona, ¿no? De Y tiene su nombre, todavía esa fórmula tiene su nombre, es como, empiezas a decir, L'Hopital que lo hizo Bernoulli, ¿no? Pero uno de los ya hay Bernoullis, varias varios. cosas de juego que tú dices, qué locazo, como ya empiezas a ver, ¿no? Sí, te enriquece un montón, la verdad. Sí, es algo que me quedó realmente y me fascinó muchísimo, ¿no? Me fascinó muchísimo lo que es aprender historia de la física. Bueno, en general yo creo que el tema que le apasiona a cada uno, no pues, no necesariamente física, pues, cualquier tema si lo ves en su contexto histórico, ¿no? Las ideas, cómo se desarrollan en su propio contexto histórico, te enriquecen las ideas muchísimo más. En fin.
Eh, Sí, o sea, y de nuevo te regresa a este aspecto humano de la ujú, ciencia, exacto. ¿no? Pero claro, tú ves los nombres, ¿no? Que, ecuación de tal, principio de tal, ¿no? Pero, o sea, justamente o sea, cuando tú te pones a leer más sobre la física, claro, encuentras cosas muy curiosas, ¿no? Como que la constante de Boltzmann la propuso Planck, ¿no? O Nunca. que F igual a ma, Newton, no lo escribió Newton, o sea, tú agarras el principio y no encuentras F igual a ma en ningún lado, eso lo escribió Euler, ¿no? O que el principio de Hamilton, o sea, tú usas el principio de Hamilton para derivar las ecuaciones de Lagrange, Ajá. pero Lagrange vivió antes que Hamilton. Y ahí surge la pregunta obvia de, ¿y cómo lo hizo Lagrange? ¿No? Ajá. Entonces te pueden investigar, ¿no? O, o, por ejemplo, otra pregunta, ¿no? Y así, yo también, esas preguntas a mí también me llevaban más a meterme más en la historia de la física, ¿no? O otra cosa también muy curiosa es por ejemplo, Schrödinger propuso la ecuación, pero la interpretación estadística la dio Bohr, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué? Porque cuando se enseña mecánica cuántica siempre te hablan la función de onda, pero, y la interpretación probabilística y todo lo demás. Pero Schrödinger ni siquiera creía en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es? O sea, pero él propuso la ecuación, entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí, no? Y luego te das cuenta, no, estaba calculando los niveles de energía del electrón, ¿no? Es lo que hizo Pauli también, solo que lo hizo de otra forma. Entonces, hay cosas muy curiosas y muy interesantes también en la historia de la física. Yo recomendaría a todos los que estén viendo esto que lean la historia de la física. Justo, bueno, mi libro está un poco lejos. Si me das un tiempo, Dale, dale, dale. Recomienda, mano. esta serie de libros, ¿no? De acá, de Sí lo he visto. ¿Cuál es, ah? eh, Sí he visto esa. Grandes Ideas de la Ciencia. Grandes ideas de la Ajá. ciencia. Sí, entonces es muy interesante, es muy buena. Yo, de hecho, la mayoría de cosas de las que he aprendido de historia de la física las sé de acá. O sea, estoy leyendo el de Maxwell, que Maxwell es un capaz, uno de los grandes. Eh, entonces, yo les recomendaría a todos que se los busquen. En las ferias del libro los sueles encontrar a 10 soles, entonces tampoco no están tan caros. Son tapaduras, así que. Y hay de todo, hay como 50 y agarras el de tu científico que más te llame la atención y te das una leída, ¿no? Y sí, te enteras de cosas muy, muy interesantes, muy curiosas también, Te ¿no? enteras del chismecito, pues, realmente. Ah, Sí. bueno, cambiando un poco de tema, man, estuve leyendo pues, un poco de tu tesis. eh, Y hay una parte que me llamó mucho la atención, que es la ecuación número... No, mentira. Hay una parte que A me... ver, déjame lo busco. que me llamó la atención, la verdad, me tocó de cierta manera, ¿no? Voy a leerlo un poco, está un poco largo. En la parte de los agradecimientos como tal, ¿no? Y mencionas. Por último, pero no por eso menos importante, agradecer a todas las autoridades, profesores y personal administrativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en especial de la Facultad de Ciencias Físicas, que, a pesar de las grandes dificultades con las que se tienen que enfrentar día a día, hacen todo lo posible para brindar una formación de calidad a todos sus alumnos. Potente, bueno, o sea, me, sí, no, no sé, realmente lo leí, me quebró un rato, ¿no? Es muy real lo que tú dices, ¿no? Es muy real. Muchas veces acá me he quejado de la situación, todo esto, pero realmente no estamos en una buena situación y el hecho de que salgamos adelante lo hacen posible nuestros compañeros que comienzan con iniciativas propias, los profesores que a pesar de la adversidad, del dinero, el poco dinero que reciben, la situación en la que están, nos tratan de sacar adelante. Y el mismo personal administrativo que muchas veces es olvidado, muchas veces pues es un fantasma, ¿no? No estaba ahí. Incluso yo no lo había visto hasta que leí esto y realmente, ¿no? Somos ellos, o sea, quienes somos ahora es por ellos realmente, por todos ellos, que muchas veces estando en una situación que no quisieran estar, lo hacen por nosotros, lo hacen por las siguientes generaciones, ¿no? Y es muy real, creo que muchos o cualquier estudiante de Universidad Nacional
coegresado a Universidad Nacional puede empatizar con esto que mencionas, ¿no? No es una época fácil para muchos. Usualmente es una época muy difícil en la que encontramos bastantes adversidades, man. Yo lo sentía que todo estaba contra mí y todo parece que estar contra ti, ¿no? Cuando entras con la expectativa de que vas hacia adelante, como llegas y sientes que estás en un río, que todo va hacia atrás y tienes que igual nadar hacia adelante, ¿no? Y está esta gente que te empuja, man. Esta gente que te empuja, incluyendo a tus padres, a tus amigos, compañeros, y a esta facultad, ¿no? Que a pesar de que hay un terremoto constante, se mantiene de pie, ¿no? Se mantiene de pie por todos estos, por toda esta gente. Siempre digo, ¿no? La universidad como tal no está hecha de la universidad, ¿no? La universidad la hacen los estudiantes, la universidad la hacen estos buenos profesores y como tú mencionas, el personal administrativo realmente se valora bastante. Es, qué bonito que lo hayas tomado en cuenta, ¿no? Eh, sí, bueno, yo de varios años, ¿no? Ocupé un cargo en la escuela de física, ¿no? Fui miembro estudiantil del comité de gestión. Entonces, pude ver de dentro cómo, más o menos cómo funciona el lado administrativo, ¿no? En mi escuela y en mi facultad, ¿no? Y sí, o sea, eh, bueno, al menos en mi facultad, ¿no? El personal administrativo, ¿no? Las secretarias siempre hacían todo lo que podían para, para poder, o sea, para poder hacer los trámites y llevar a cabo todo lo que hay que hacer, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Al final, ellos son, digamos, trabajadores, ¿no? Por así decirlo. Y yo era un estudiante, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer es bastante limitado, ¿no? Incluso, bueno, mi facultad, bueno, no sé en la uni cómo será, pero al menos en San Marcos, pues, eh, por ejemplo, el presupuesto que recibimos es bastante poco, tenemos ciertos problemas económicos, incluso, digamos, en prioridad, pues es como que medicina, derecho, qué sé yo, economía y por acá física tal vez, Claro. ¿no? Entonces, sí, o sea, entiendo mucho de la frustración y esto no es para, digamos, justificar los malos tratos o la mala enseñanza que pueda haber, pero también hay que ser consciente de que hay cosas externas a la facultad que también, pues, digamos, se limitan lo que se puede hacer, ¿no? O sea, habiendo podido ver un poco más de dentro cómo son las cosas y también varias de las dificultades que hay, ¿no? Porque mi facultad es una facultad chica, ¿no? Tanto Sí. en, o sea, creo que por toda métrica somos, o sea, la facultad es relativamente chica, ¿no? O sea, en alumnado, en personal administrativo, en presupuesto, etcétera, ¿no? Somos una facultad chica, pero a pesar de eso, yo creo, o sea, que se han logrado cosas muy importantes, ¿no? Tampoco creo que o sea, porque cuando uno estudia, al menos lo que yo he podido ver, que se cae mucho en el cinismo, mucho en el pesimismo, ¿no? Que es normal porque, bueno, el ambiente mismo medio que te hace terminar pensando eso, ¿no? Es como que, bueno, como tú también has comentado varias veces, ¿no? Pero justamente contra eso es lo que hay que luchar, ¿no? O sea, hay que evitar caer en eso, hay que evitar eh, caer en, bueno, todo está mal y todo va a seguir mal y no hay nada que hacer, ¿no? O simplemente rendirse, ¿no? O usar esa condición mala como excusa para uno también a veces hacer las cosas mal, ¿no? Y al contrario, o sea, uno tiene que luchar contra eso y a pesar de todo, hacer las cosas bien, hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Y tratar de salir adelante. Y como decía, yo creo que ser, bueno, hasta antes de la pandemia, porque no sabemos cómo irán a hacer las cosas después de la pandemia, pero yo creo que igual, a pesar de todo, bueno, la facultad ha estado mejorando, ¿no? No tanto como nos gustaría, pero ha estado mejorando, ha estado ya formalizando varios trámites, ¿no? Sí. Y han logrado cosas bastante importantes. O sea, tengo compañeros que se han ido a Japón, a Italia, algunos me parece que incluso hay uno que otro que está en Estados Unidos, en Europa, ¿no?
también a veces se pierde un poco el contacto, ¿no? También que, bueno, tú ya cuando egresas, lo último que quieres saber es como que ya no quiero saber nada de este sitio, me largo, ¿no? Así Pero sale, yo creo que es salí bueno así. también. Bueno, yo también estoy medio así, ¿no? Pero también creo que es bueno mantener el contacto y también estar compartiendo, ¿no? Lo que uno ha vivido, lo que uno, o lo que está haciendo ahora, porque cuando uno va a otro lado también adquiere otras experiencias, otros conocimientos, otra forma de ver las cosas, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ha ido mejorando. No me atrevería a afirmar a ciencia cierta de que va a seguir mejorando, porque, por ejemplo, San Marcos le ha recortado el presupuesto y estoy seguro que de ahí, no sé, también le ha recortado física, ¿no? eh, pero pues eso es lo que se puede, ¿no? Y sí, justamente ese agradecimiento también era un poco para eso, ¿no? Porque como, habiendo visto desde adentro cómo se trabaja, ¿no? Que o sea, hay muchas personas que hacen un buen trabajo, ¿no? A pesar de todo. Y también me han ayudado en algunas cosas, con trámites, ¿no? Entonces, sí, un poco es para eso, ¿no? Y para reconocer, ¿no? Que a veces, bueno, siempre uno cuando se demora su trámite está ahí renegando, y, esa secretaria que no hace nada, no trabaja, ¿no? La autoridad que no trabaja, ¿no? Ajá. Pero no es tanto así, ¿no? A veces también tienen mucho trabajo, ¿no? Hay que ser un poco, tal vez, considerados también, ¿no? Con las demás personas. Que como digo, ¿no? A veces uno podría decir, pero si nadie es considerado conmigo, ¿no? O sea, a mí nadie me regala nada. Y es cierto, nadie nos regala nada, al contrario, nos complica más las cosas, pero no por eso tú vas a tratar de la misma forma a los demás, ¿no? Que es algo que al menos yo trato de hacer de manera consciente, ¿no? No caer en esas actitudes, ¿no? Negativas, ¿no? Como te decía, es, digamos, un poco hasta natural terminar pensando en esas cosas, ¿no? Como que Sí, por el mismo ambiente. sí, sí, No sí. sé cómo será en la Facultad de Ciencias de la UNI, ¿no? Eh, Personalmente yo he sido, o sea, yo no he estado en tu caso, yo no me he involucrado en la uni como tal, he sido una persona que me he refugiado, ¿no? Me he refugiado en lo mío también. Yo era una persona que estudiaba y se iba con las mismas, terminaba las clases y se iba a trabajar también. No me alcanzaba el tiempo. Sí, veía muchos amigos que se involucraban en iniciativas y yo decía, pucha, me encantaría estar en su posición, estar en el grupo estudiantil, centro estudiantil o grupo de algo, ¿no? Pero tengo responsabilidad, ¿no? Ya habrá su momento, Claro. ya habrá su momento y pues el momento ya es cuando egresé y dije, ya ahora sí quiero hacer algo y ya que lo estoy haciendo en internet, ¿no? Pero, pero sí, durante esa época no me he involucrado tanto, no, todo ha sido muy superficial realmente. Más que nada le he pasado con No, amigos sí. y he aprendido con amigos. No, hay varias formas de apoyar, ¿no? Yo también, claro, yo estuve en ese cargo, pero también ahí aprendiendo, o sea, también, digamos, me fui dando cuenta de algunas cosas, ¿no? Entonces, cómo también de repente, que hay varias formas de apoyar y de repente cómo hacerlo de manera un poco más efectiva, ¿no? También, porque también hay que, bueno, como tú dices, el tiempo es limitado, la energía es limitada, ¿no? Entonces, también hay que tratar de buscar, digamos, algo que funcione, ¿no? Bueno, que lo que tú estás haciendo, yo creo que está muy bien también. Aparte que YouTube, pues queda y cualquier persona Claro, que ese es chévere, eso es lo bueno también trasciende el de tiempo. YouTube. Claro, o sea, tú buscas y ya se lo van encontrando y se queda ahí, ¿no? Para las futuras generaciones, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que siempre hay que tratar de apoyar, ¿no? A los que vienen después, ¿no? Porque también si nosotros no nos apoyamos, o sea, está un poco difícil que alguien lo haga, ¿no? O sea, nadie va a venir de afuera y decir, a ver, yo te voy a ayudar, ¿no? O sea, tenemos que ser nosotros mismos que tenemos que juntarnos y tratar de hacer las cosas, ¿no? Porque o sea, todos nos quejamos, ¿no? Yo también me he quejado infinidad de veces, pero bueno, tal vez porque soy un poco ya mayor o sea, como dijimos al inicio, yo estuve varios años en la agraria, entonces no entré, digamos, con 16 años a la universidad, ¿no? Pero ya también estaba un poco aburrido de estar escuchando quejas y quejas, y yo también mismo de estarme quejando y quejando y quejando, y es como que ya, pero ¿y qué vas a hacer, no? O sea, ya Exactamente. actualmente ya, o sea, bueno, como yo ya egresé, ¿no?
a veces escucho a los chicos que todavía están adentro quejarse y ya como que un poco ya me parece. A veces ya también digo, bueno, ya, eh, ya me aburre un poco también escuchar tanta queja, ¿no? A mí, que entiendo, o sea, es normal, no digo no se quejen, Ajá. es parte de eso. Eh. O sea, es necesario para poder sobrevivir, ¿no? Ajá, ajá. Es necesario, o sea, Vives en una tampoco situación quiero de que... estrés, es natural estar Sí, quejando. sí. Claro, hay que exteriorizar esa frustración, ¿no? Pero no hay que quedarnos ahí tampoco, ¿no? Hay que Exacto. tratar de... Tampoco digo, tampoco es que vamos a arreglar, ¿no? Toda la situación de la ciencia de acá a un mes, ¿no? Pero Sí. ir, o sea, poco a poco, ¿no? O sea, los cambios muchas veces son graduales, ¿no? Ajá. Porque a veces eso es otra cosa, ¿no? Que algunos piensan, pero si yo no voy a cambiar nada, ¿para qué voy a hacer algo? Pero ese no es el punto. El punto es, digamos, dar un pasito más para que luego alguien venga, ¿no? Y construye sobre eso que tú has hecho, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo que tú has hecho, estás haciendo acá en YouTube, ¿no? Mucha gente ya va a tener más información, ¿no? Entonces ya cuando entre, ya, por ejemplo, yo siempre digo que una de las claves del éxito es la preparación, ¿no? O sea, incluso si crees que, incluso si tienes suerte, la suerte te tiene que agarrar preparado, porque, o sea, a ver cuántas oportunidades he perdido por no tener un certificado de inglés, Claro. ¿no? Por todo lo demás no tiene certificado de inglés. No estoy preparado, ¿no? O sea, y a veces hay cosas así que aparecen una vez y tienes que estar preparado porque si no se van y chao, ¿no? Entonces, con la información que tú pones afuera en YouTube, ¿no? También, ¿no? Y que bueno, que yo también trato de compartir con mis compañeros, ¿no? Que todavía están estudiando. Es eso, ¿no? Te sirve para prepararte y para poder afrontar la carrera de mejor manera y poder, o sea, yo, o sea, lo que más quiero o sea, es que los que vengan después sean mejores que yo, o sea, adquieran mejores oportunidades, salgan mejor preparados, ¿no? O sea, que todos los años haya gente que se vaya de intercambios, que los egresados se vayan a Europa, a Estados Unidos, o sea, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Pero es algo gradual también, ¿no? Y Ujú. es algo que también, o sea, que no va a venir, digamos, por obra y Señor, gracias del Espíritu Santo, ¿no? Sino que es algo que tenemos que trabajar y que tenemos que construir, ¿no? Para que los que vengan después, ¿no? Ya tengan una mejor base y puedan llegar más lejos, ¿no? Sí, 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 sí. Yo también con el tiempo he visto la Universidad Nacional como estudiantes apoyando estudiantes como tal, ¿no? Mm. Es como que ya pasó mi tiempo, a mí me golpearon más, no quiero que te golpeen lo que a mí me golpearon y más o menos te digo cómo me fue para que tú la pases mejor. Igual salen golpeados, los Sí, eso golpes, es claro, inevitable. igual también los golpes cambian, ¿no? Las situaciones cambian, el entorno cambia y pues se curten en otras cosas, digamos, tienen otras experiencias Sí. que le va a seguir a la siguiente generación, experiencias que tú no tenías, ¿no? Y así, y así, y así. Sí, por eso es esto, la universidad está hecha de sus estudiantes, que digo. Eh, y como tal, yo también he vivido mucho tiempo quejándome, yo y mis amigos quejando, ¿no? Eh, pero tengo un gran amigo Junior, que sí, ¿no? Él me lleva 10 años también, es como lo sentía como el amigo sabio a veces, y me decía, man, ya estamos por terminar, ¿no? Nos hemos quejado tanto tiempo, ¿qué sigue ahora, no? Ya no puedes seguir quejándote, o sea, ahora la pregunta es qué vas a hacer al respecto, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Eh, y ahí viene, muchos optan por pues, migrar, simplemente migrar, ir al extranjero y pues, seguir su profesión como físicos, digamos. No lo veo mal realmente porque igual algunos mantienen el contacto, incluso ser un ejemplo, ¿no? Ser un ejemplo de superación también es una gran labor, ¿no? Yo estuve acá en tu misma posición y ahora mira dónde estoy. También da un gran ejemplo, ¿no? Yo también he elegido este camino, digamos. Cada uno elige su propio camino de cómo pues hacer algo al respecto. Porque sí, acá capaz hay gente diciendo sí, no, que las secretarias no hacen los papeles, que me han cagado y ahora no puedo conseguir esta oportunidad. Porque pasa, realmente pasa. De la nada este profesor no enseña o este profesor no viene, pues, no tenemos profesor incluso pasado, ¿no? Hay situaciones
que tú dices, oye, esto es increíble, ¿no? Se supone que estoy en una universidad, esta es la educación superior, ¿qué pasa acá? Y no se están cumpliendo los requerimientos básicos, pero así pasa, ¿no? Así pasa y es normal No, y quejarse. Es normal te quejarse. acostumbras a que eso pase. ¿Mm? Te acostumbras a que eso pase también. Y eso también es lo que hablamos una vez con mi amigo además. Una pequeña anécdota que estábamos hablando con los cachimbos, ¿no? Y preguntan, porque estábamos hablando de esto de volver a clases y todo lo demás. Y dicen, preguntan, ¿no? ¿Y qué? ¿En el baño hay jabón? Y yo les digo, agradece de que haya agua, Man, sí. Me has regresado. Agradece que ¿no? está abierta la Claro, puerta, en primer lugar. sí. Y para nosotros es normal, ¿no? O sea, pero bueno, es el costo del día a día, ¿no? Pero claro, o sea, digamos, nos acostumbramos a esas cosas, ¿no? Es como que, no hay profe, normal, el profe le enseña, bueno, ya, normal, los papeles demoran un mes, bueno, ya, ¿qué haces? ¿No? Y te acostumbras a cosas, pero claro, como tú dices, si lo miras de otra perspectiva, es como que, oye, no, eso no está bien, ¿no? No está bien. Y eso es lo que, eso es lo que yo mencionaba. Nos acostumbramos al maltrato. Y la gente dice, Sí. no, que tú te quejas porque tu profesor te gritaba. A eso no me refería. Me refiero a eso que tú mencionas. No hay profe, no hay cosas en el baño. O sea, son necesidades Mm. básicas. Defecar, orinar son necesidades básicas, como respirar, como comer. O sea, que no tengas un lugar donde hacer tus necesidades básicas es algo fuerte, realmente. Entonces, No tener que estar corriendo por toda la universidad, ¿no? A ver si encuentro un baño es abierto. fuerte, o sea, es una escena que dices, "Ay, me estoy cagando, realmente, tengo que ir al baño. Y es como decir, me estoy muriendo de hambre, no, me estoy ahogando, necesito respirar. Es la misma sensación, tienes que cubrir esa primera necesidad básica. Y el estudio puede ser después o puede no haber estudio. Yo ahorita tengo que cumplir mis necesidades básicas. Es, es eso. Y, Sí. y acá pasa esto que hablamos con mis amigos, ¿no? Que van al Esas extranjero. cosas. Los que van al extranjero también es como, están en universidades, digamos, que ya parecen las privadas de acá, ¿no? Que tú dices, "Pucha, hay un trato increíble, te sientes bien, el baño está limpio, ven otras realidades, realidades en donde acá no las tenías, ¿no? Ya, es lo más básico, ¿no? Baños limpios, baños aseados, baños implementados, ¿no? Eh, pues un lugar, un salón que parece salón, está bien ambientado, está bien iluminado, ¿no? Más allá de la calidad de profesores y todo esto, o sea, yo estoy hablando de los escalones más básicos, ¿no? De la educación. La infraestructura misma, ¿no? Los laboratorios que estén bien equipados y ya luego la educación también. Entonces te reformula todo esto y tú dices, oye, ¿en qué lugar he estado todo este tiempo realmente, ¿no? ¿Dónde he estado todo este tiempo? Si esto es una educación buena, una educación decente, en qué estado he estado estudiando yo, ¿no? ¿Qué tipo de universidad he estado estudiando yo? Y después te pones a pensar también y extrapolas, ¿no? Yo que estoy en San Marcos, en tu caso, yo que estoy en la uni, y se hace la idea de que es la mejor universidad o de las mejores universidades de Perú, empiezas a extrapolar y dices, si estas Sí, está la. mejores, ajá, si estas son las mejores universidades, ¿qué está pasando con las demás, no? Eh, y llegas a una realidad bien sorprendente y chocas, ¿no? Chocas y dices, wow. O sea, ahí realmente te das cuenta, o yo me di cuenta, ¿no? Estamos, estamos en tercer mundo. Somos un país subdesarrollado. Por alguna, o sea, ya hace sentido que estemos últimos en el examen PISA. Empieza a hacer sentido muchas cosas que lo ves lejano, ¿no? Lo ves como, salen las noticias esto, no sé qué, y después dices, wow, es, eso es donde estamos ahora. Y aún así es lo más sorprendente, sale gente que destaca y destaca increíblemente. Destaca increíblemente porque es lo que trato también de replicar. Si tú destacas, digamos, en estas universidades, no es porque eres un genio, o sea, es porque pues, le has dedicado tiempo, te has esforzado, es tu mérito, y lo has hecho en lugar con muchas adversidades, más allá de la infraestructura de tu universidad, de todo lo que está en tu contra, el estrés mismo de la ciudad,
quizás el tráfico, ¿no? Los problemas familiares que te das en tu casa. O sea, estás en una situación de constante estrés en este lugar y aún así has logrado destacar. Imagínate cuando estés en un lugar que sea propicio para estudiar. O sea, en verdad, es increíble, es increíble. Es por eso yo trato de fomentar, sí, o sea, muchas veces se me ve muy pesimista, muchas veces se me ve que me quejo, pero si tú puedes lograrlo en este ambiente, más adelante vas a ser increíble. Y si es que no puedes lograrlo, también es como, o te ves mermado por estas situaciones, también es, pues date cuenta que estás en un ambiente que no es propicio para el estudio, ¿no? Eh, hay que ver esa situación también, hay que verla y hay que tenerla en cuenta. Muchas veces no vemos en qué estamos, en qué situación estamos hasta que salimos de nuestra situación. Y no todos tenemos la posibilidad de salir de esta situación. Sí, choca bastante cuando ves o sea, bueno, cualquier persona que haya, o sea, que tenga cierta curiosidad, ¿no? Por digamos, la educación en el mundo, pues ve las fotos y todo lo demás, ¿no? O sea, sabes que las cosas están mejor. O sea, eso no creo que eso no es novedad para nadie. Pero sí, tienes razón que cuando lo ves, ¿no? Y, o sea, te choca más, ¿no? O sea, te choca bastante cuando lo ves, ¿no? Y sobre todo si te pones a pensar, o sea, a realmente reflexionar sobre el tema, sobre la situación y ver, o sea, lo que he visto con lo que he visto afuera, ¿no? Con lo que hay acá, o sea, creo que ahí te puede, o sea, de ahí ya te vas a la B y te quedas ahí un rato, ¿no? Pero sí, o sea, en el Perú siempre ha habido, digamos, como dicen, ¿no? Talento, ¿no? Siempre, en el Perú hay talento, pero falta apoyo. Y es verdad, o sea, hay un montón de chicos y chicas también, ¿no? También que o sea, ganan constantemente medallas de matemáticas, de física, de química, ¿no? Todos los años, latinoamericanas, incluso en situaciones internacionales, ¿no? Entonces siempre ha habido talento, ¿no? Pero lamentablemente, con una que otra excepción en las universidades, no se desarrolla, ¿no? Como podría ser, ¿no? Y además hay otros factores a veces también socioeconómicos que pues, lamentablemente la física pues tampoco es la carrera mejor pagada, ¿no? Claro, Entonces, a veces o sea, no se vuelve muy, no es muy factible seguir esa carrera, ¿no? Esa línea de carrera, ¿no? Y sí, como tú dices, claro, hay este estereotipo del genio, ¿no? De que hay que ser muy inteligente para estudiar ciencias, pero a veces más que la inteligencia es el trabajo duro, ¿no? O sea, hay que estar ahí todos los días. Por eso es que te decía, ¿no? Que estudiar física no es ni entretenido, ni fácil, ni rápido, ¿no? Pero, ¿no? Y se los digo para quienes vean esto, para que justamente tengan la mentalidad correcta al momento de afrontar, ¿no? Agarrar y querer leer un libro, ¿no? Como los que tengo. O sea, te puedes demorar una hora en una página, ¿no? En una hoja, ¿no? Y no vas a avanzar y vas a tener que darle un montón de vueltas. O cuando tengas que resolver una ecuación diferencial parcial, pues te vas a aburrir y son páginas y páginas de cálculos y te vas a equivocar y vas a tener que estar borrando, pero es parte de, ¿no? O sea, no porque si tú entras con la idea de que, no, sí, son dos formulitas en la academia, ¿no? claro. Una fórmula K, otra fórmula K, tres, en un minuto sale el problema, ¿no? Si tú entras con esa idea, no, a menos que seas un genio, ¿no? Pero por definición los genios son pocos, ¿no? Entonces lo más probable es que te cueste estudiar física, ¿no? Pero hay que estar ahí, ¿no? Y no darse por vencido, o sea, claro, ahora se aprecia mucho el entretenimiento, ¿no? Y si bien yo no diría que la física necesariamente es entretenida, pero sí es muy, es muy satisfactoria, ¿no? Y o sea, en inglés es rewarding, no sé cómo traducirlo en español, creo que satisfactorio, más o Sí, menos da una idea, pero o sea, cuando tú logras entender y cuando te sale ese es problema con bello, el cual man. has estado batallando, es como que ya, lo mejor que puede pasar, ¿no? Realmente. Entonces, sí, creo que hay que tener un poco también la mentalidad correcta para afrontar el estudio de la física, ¿no? O sea, tanto así sea que estudies física, la carrera, como que te encuentres un curso de física o por curiosidad quieres aprender física, porque ahora en internet, pues, encuentras un montón de cursos y de libros, o sea, te puedes hacer la carrera de física en YouTube, al menos en conocimientos, ¿no? Claro. Te Eh, descargas los libros.
Sí, entonces creo que hay que saber cómo afrontarlo, ¿no? O sea, de que sí, vas a estar horas en la biblioteca, ¿no? Vas a estar ahí leyendo, ¿no? Y sobre todo si quieres sobresalir o quieres lograr cosas grandes, ¿no? No es fácil, ¿no? O sea, vas a tener que hacer sacrificios y casi ya hablo un poco más de mi experiencia, desde mi experiencia personal, ¿no? Vas a tener que estar ahí en la biblioteca, ¿no? Pues, tal vez pues, cuando no hay nadie, vas a tener tú que estar ahí, ¿no? De la mañana, de 9 de la mañana a 9 de la noche, todo el día en la universidad, ¿no? Yendo a clases o estudiando o haciendo tarea, ¿no? Y sacrificar otras cosas, ¿no? Como, qué sé yo, tus hobbies o ciertas relaciones sociales, ¿no? Bueno, tampoco que sea la persona más social del mundo, ¿no? Pero igual tienes que saber, vas a tener que quitar tiempo a otras cosas, ¿no? Para dárselas al estudio, ¿no? Sí. Y sobre todo aprender física, ¿no? Porque no hay que caer en la ilusión también de que, porque saqué un 20 lo sé todo, ¿no? Que a veces eso, y tampoco lo contrario, ¿no? Que creo que es lo que más pasa en la uni, porque la uni también es famosa porque todos aprueban con 10. Ah, sí. Entonces, tampoco hay que caer en la ilusión de que, pasé con 10 no sé nada, ¿no? Porque al final creo que uno tiene que ser consciente de lo que sabe o de lo que no sabe, independientemente de las notas, ¿no? Sí, sí, sí. Como decía antes, ¿no? La nota es un reflejo de lo que sabes o lo que no sabes, pero también es de suerte, ¿no? Lo que vino en el examen, ese Sí, tema, ese tema que estudiaste, que te lo sabes, lo has aprendido increíble, quizás no vino en el examen y vino ese otro tema que pues ya fue. Y es un examen parcial, y ese examen parcial no se va a repetir, ¿no? A menos que te vayas al SUSTI, si es que en tu universidad hay. sí, porque, claro, no, y para colmo que, bueno, al menos en mis cursos eran 2 prácticas, parcial final se acabó, ¿no? Ah, Nada más, ¿no? no. Entonces, claro, si te iba mal en uno de esos, pues como que ya estaba complicado. Bueno, dar exámenes, hay que saber dar exámenes, ¿no? Eso se aprende un poco con la experiencia también, ¿no? O sea, tienes que saber un poco leer al profesor, a ver qué puede tomar, qué puede venir, qué no puede venir, ¿no? Incluso puedes como que aprender de cómo resolver los problemas sin necesariamente saber el contenido físico o la razón, ¿no? O Ujú. sea que a veces el examen o sea, solo muestra que sabías dar un examen, ¿no? Sí. Sobre todo para las personas que de repente están postulando a San Marcos, ¿no? Que vean esto, ¿no? El examen de admisión básicamente mide qué tan bueno eres dando el examen de admisión, ¿no? Entonces, o sea, al final uno mismo tiene que estar consciente de lo que sabe, ¿no? Si sabes o no sabes, ¿no? Eh, y también que una vez dado el examen de admisión se acabó, eso ya es el pasado y hay que prepararse para la universidad, que es algo que es algo bastante distinto, ¿no? Y Sí, que a mucha totalmente. gente le choca esa Mucha transición, gente ¿no? se va. A mí me pasó. Sí, sí, sí. O sea, bueno, en San Marcos entran bastantes personas a física, ¿no? Tiene bastantes vacantes, como 90, A ¿sí? su madre. Y por lo menos un tercio se va ya sea el primer año o segundo año, ¿no? O sea, sí, hay... No, sí, en física, como te decía antes, somos pocos, y egresamos pocos también, o Pues es sea, bueno, bastante. convive, ¿Ah? En la uni bueno, depende no llegamos ni a cómo, 20, creo. Ah, es que ustedes son por, uno al año, ¿no? Una promoción al año entra. sí, una promoción Ah, al ok, año. ok. Ahí cambia la situación. Claro, o sea, como te decía, entran bastantes, no entran varios, entran como 80, ¿no? Sí, 90, pero de ahí que lleguen a tercer año o que egresen, bueno, ahí es tal vez qué sé yo, la quinta parte, ¿no? Haciendo números, más o menos, ¿no? Y los números son, como estuve también como te comentaba, estuve en un cargo, ahí pude ver un poco también los números y las cifras, ¿no? Y más o menos es así, o sea, esa es la proporción, ¿no? Más o menos, o sea, si entran 90, tal vez egresen eh, en 5 años, 15, ¿no? Con suerte. 15 es bastante, yo diría 10. De ahí 1 o 2 años más, tal vez egresen en total 20 o 30, ¿no? Y sí, o sea, es poco, ¿no? Es que la carrera es dura, o sea, tampoco vamos a... Es dura. Es dura por lo que ya comentamos, ¿no? O sea, de todas las, digamos, de la infraestructura y esas cosas, pero la física misma también es dura, ¿no? Y eso, o sea, estés donde estés, igual la física, sí, aprender física sigue siendo algo que es, algo bastante, que demanda bastante de uno mismo, ¿no?
Pero como digo, o sea, no es para desanimarse, ¿no? Porque es algo que también una vez que lo entiendes, Es bonito. ¿no? Y es un poco como que al inicio te cuesta, pero de ahí ya vas entendiendo más o menos cómo funciona la física, ¿no? Cómo trabaja, cuáles son sus métodos, ¿no? Y también vas viendo las conexiones que hay, este método de acá también lo usan acá, ¿no? Y ya se te hace un poco más accesible, ¿no? Creo que la parte inicial es la que cuesta, ¿no? Eso sí, un consejo para todos es que no descuiden sus matemáticas, ¿no? La física usa matemáticas, una barbaridad, ¿no? No como un matemático, pero sí hay que manejar, sí hay que saber operar por lo menos y tener también cierta intuición por los conceptos matemáticos. Eso también ayuda bastante, ¿no? Sí, porque sí, o sea, a mí me gusta la matemática. Creo que a la gente que le gusta la No, a mí matemática también. disfruta Yo mucho también. estando en física. Yo lo veo como una mezcla entre filosofía y matemáticas, ¿no? Así lo veo yo. Creo que ese es el cómo abordé esta carrera y cómo la disfruté también. Pero bueno, me ha sido un placer realmente. Qué chévere ahí platicar un rato. Ahí ha sido entretenido. Y espero que a la gente le haya gustado. A mí me ha gustado. No sé. Eh, gracias de No sé, nuevo. para mí también sí. Gracias, man. Pues siempre es bueno conocer también, creo que también debería haber más contacto entre distintas, física de distintas universidades, ¿no? Sí, O sea, ni siquiera somos muchos, o sea, como para decir, no nos podemos conocer, somos pocos. O sea, perdón, somos muchos, o sea, somos pocos en general. O sea, eso también me refiero un poco con que creo que la cosa estaba mejorando porque, o sea, sí veía que hay más iniciativas, ¿no? Para ayudar a la gente, de pasantías también, algunas cosas, ¿no? O sea, siento que física todavía está un poco ahí como que le falta organizarse, ¿no? Especialmente comparado con, por ejemplo, con la gente de biología. Pero ahí estamos, ¿no? Poco a poco ahí, o sea, sería muy bonito que haya más integración, ¿no? Entre la física en el Perú, ¿no? También, ¿no? Porque tal vez muchos no sepan, pero hay muchas universidades de provincia que tienen física, ¿no? En Cusco, en Arequipa, en Trujillo, incluso en Ayacucho, ¿no? Hay carrera de física, ¿no? Algunos física matemática, pero física al fin y al cabo, y sería en Puno también, si no me equivoco, ¿no? Sería muy bonito que haya, digamos, más contacto entre todos, ¿no? sí, no Y somos poder muchos. compartir experiencias también. Sí, 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 así es, ¿no? En verdad no somos muchos. Hace poco hice la cuenta, alrededor de 15 y creo que 6 nomás están acá en Lima. Y pues las demás están repartidas. De las universidades, No sí. hay universidad en la selva que no me... Creo que no hay universidad en la selva que enseñe física como tal. Todas están No, física, en la sierra o en la costa. Pero bueno, sí. sí. Bueno, nada. Sí, es más por cuestiones históricas pero sí, o sea, también por ejemplo, creo que la UNSA tiene proyectos muy interesantes, ¿no? De investigación también. No conozco mucho, ¿no? Pero creo que hay gente que está trabajando en cosas bastante interesantes de física de materiales. Creo que en Cusco también hay gente que también está trabajando en eso, ¿no? Bravazo. No sabía. Será cuestión de contactar también. Yo también ahí ando buscando gente de todos lados para que me abra un poco No, más el sí, eso panorama. está. Sí, es bueno también conocer perspectiva de otras carreras también, ¿no? Que también falta. O sea, bueno, yo como ya te decía, yo paraba encerrado en mi facultad y no fue hasta cuarto año más o menos que conocí gente de otros lados y tienen incluso otra actitud, ¿no? Ajá. O sea, otras personalidades incluso, ¿no? Son otra clase de personas que conoces, ¿no? Entonces también o sea, de todos lados se puede aprender, ¿no? O sea, y el aprendizaje no se limita pues a la física, ¿no? A lo técnico, como tú has dicho también antes, ¿no? Sí. Al final todo es conocimiento humano y pues cada uno le atribuye las categorías que quiere atribuirle, pero esta multidisciplinariedad simplemente es, pues, compartimos el conocimiento que yo le atribuyo este nombre, tú este nombre y vamos a seguir construyendo algo con esto que le hemos dado. Pues, no sé, me gusta más.
conocer también gente de otras carreras es interesante, como tú dices. Y ahí, en eso estamos, en eso estamos acá también. Gente de otras carreras te abre la cabeza también, te da otra forma de pensar y otra forma de ver la vida y abordar la ciencia. Pero nada, un placer, man. Muchas gracias por animarte y pues ahí nos vemos en otra conversa, gente. Alados. Gracias, man.